Muchas actividades hacemos todos los días, desde que nos levantamos. Y bueno, déjame decirlo también, desde que nacimos. Muchas cosas eh, tenemos que eh, ejercitar en el desarrollo de vida que tenemos. Respiramos, escuchamos, vemos, comemos, caminamos, corremos, trabajamos, hacemos muchas cosas. Eh, Todas ellas son parte de la vida, son parte del diseño de Dios para el ser humano. Pensamos, ¿verdad? Hablamos y todas ellas que las damos tan naturales, tenemos que hacerla a fuerza de vivir. Si no respiramos, pues morimos, ¿verdad? Y bueno, somos seres vivos con esas virtudes, con esas características que Dios nos ha dado, creados a su imagen y a su semejanza. Entonces, es parte de la vida hacer todo eso. Bien, y como todos lo hacemos y lo hacemos instintivamente y lo hacemos automáticamente, pues llegan a perder cierto sentido de conciencia. Llegamos a hacerlas así tan espontáneos, tan naturales, que a veces no nos detenemos a pensar un poquito en el valor de cada una de ellas. Salvo cuando enfermamos y luego ya cuando ya estamos mejorcitos, ya le damos gracias a Dios porque, por ejemplo, si teníamos el brazo paralizado por algún golpe o algo, y ya después movemos un poquito los dedos, entonces sí le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por ya puedo mover un dedo, y así. Entonces, como que en ciertas circunstancias toma un sentido diferente estas actividades tan naturales que hacemos, ¿verdad? Y como son parte inherente de nuestra vida, repito, perdemos un poco la conciencia, pero también del valor, del gran valor que tienen estas pequeñas actividades que realizamos. Y a veces también perdemos de dimensión que hubiera límites para ellas. Creemos que no hay límites para hacer estas cosas, y sin embargo, cuando venimos a la palabra del Señor, nos damos cuenta que sí hay límites. Hay límites establecidos por el Señor. Por ejemplo, la comida. Comemos, desde la mañana estamos comiendo, en la mediodía otro más, y en la noche todavía una rica cena. Y a ver, pero no podemos comer lo que queramos. No. Dios puso límites. Esto sí puedes comer, esto no puedes comer. Interesante, ¿verdad? Y también en la cantidad de lo que comemos, Dios puso límites. Pensamos, bueno, también, eso de pensar, creemos que Dios no puso límites. No, sí los puso. Cuando vamos a la Biblia, encontramos que dice, en esto piensen, en esto no piensen. Filipenses nos habla de en esto pensar, toda cosa que tenga buen nombre, que sea digna de alabanza, que sea, en fin. Sí hay límites. Pero repito que a fuerza de hacer estas cosas así, cientos y cientos, miles de veces al día, pues perdemos la conciencia del límite, o simplemente no conocemos los límites que Dios ha puesto. Y pudiera nombrar más. El trabajo. El trabajo tiene límites. 6 días has de trabajar, nada más. En la noche no, hay que descansar. En fin, entonces ves que cuando vamos a la Biblia, estas cosas ya toman otro sentido. Y ahora que estoy compartiendo los 100 versículos que cambiaron mi vida,
pues es menester que hable sobre uno de estos aspectos de nuestra vida diaria, que es el hablar. El hablar. Esa actividad que nosotros hacemos a cada instante. Hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. Y pues lo que yo quiero comentarte es que Dios sí puso límites para el hablar. Dios sí puso límites para las palabras. No podemos comer lo que queramos. No podemos pensar lo que queramos. No podemos trabajar lo que queramos. Tampoco podemos hablar todas las palabras que existen. No. Hay límites puestos por el Señor. Y repito que ahora que estoy compartiendo estos 100 versículos que cambiaron mi vida, me siento obligado a compartir estos versículos que definitivamente a mí me marcaron para siempre, para siempre, para siempre. Y son un recordatorio constante a mi vida de cómo debo cuidar mi relación con Dios o de esa vida de pureza espiritual, de llenura de Dios, de presencia del Espíritu Santo, de imitar a Cristo en nuestras palabras. Entonces, de esta quiero hablar. Hay muchos versículos que nos hablan de las palabras, de cómo hablar, qué palabras podemos usar, cuáles no. La Biblia dice que de la boca sale maldición y bendición. Allá nos lo dice en Santiago, ¿verdad? De una misma boca sale maldición y sale bendición. Entonces, cuidado, a veces usamos palabras equivocadamente y maldecimos. Y entonces ahí ofendemos a Dios y ofendemos al prójimo, ¿verdad? La palabra del Señor también nos dice en el Proverbios que en la lengua, ¿verdad?, está la vida o está la muerte. Hay poder en las palabras. Pero ¿es un poder para dar vida o es un poder para dar muerte? Así de delicado. Y luego el Señor Jesús lo llevó a otro nivel. Más de toda palabra vana que habléis, que los hombres hablen, darán cuenta en aquel día. Ay, Señor, existen palabras vanas, sin sentido, sin valor, sin espiritualidad eterna. Y de verdad, creo que en esta área, como hijos de Dios y como cristianos, debiéramos ser extremadamente cuidadosos, porque no lo somos. Somos muy arbitrarios para hablar. Somos muy desordenados para hablar. Y debiéramos escoger cada palabra que nosotros decimos. Esas conversaciones, ay Dios mío, hay muchas conversaciones en familia, en una reunión de una fiesta, en una reunión en el trabajo, desde chistes, burlas, bromas, groserías, maldiciones, doble sentido, sexualidad ahí metida, ¿verdad? Fornicación, en fin. Y bueno, dice, estoy en Efesios, ¿verdad? Dice en el capítulo 5, y dice en el versículo 3, dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Fíjate nada más, qué parámetros nos pone la palabra del Señor. Dice que hay palabras que nosotros decimos
y en ellas hay avaricia, en ellas hay inmundicia, en ellas hay fornicación. Dice, eso no se nombre, no lo mencionen, porque ustedes son mis hijos, porque ustedes son santos. Hay palabras, atención, atención, hay palabras que nos hacen perder la santidad. Muchas, muchas palabras. Y luego dice más adelante, dice, ni palabras deshonestas, ni necedades. Sí, hay muchas necedades, muchísimas. Y palabras deshonestas, pudiéramos hacer todo toda una lista de un vocabulario que no debe estar en la boca de los cristianos. Y bueno, y dice que sí hablemos acciones de gracias, por ejemplo. Entonces, como te das cuenta, sí, la Biblia, Dios sí nos pone límites en nuestras palabras. Y creo que no le hemos prestado la atención que se requiere. No le hemos dado la importancia. Como que nos sentimos libres. Y pues no. Y el versículo que cambió mi vida está aquí antes, en el capítulo 4. Y dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra corrompida. Hay palabras corrompidas que tienen corrupción, que tienen inmundicia, palabras sucias, palabras que ofenden a Dios, que ofenden al prójimo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Una de las estrategias de Satanás, para ir degenerando los valores, ¿verdad? Ahorita en este momento me estoy acordando donde dice la Escritura que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones. Es terrible, ¿no? Y esas las vemos en el cine, las vemos en la vida diaria, las vemos en programas televisivos donde se burlan de la autoridad, se burlan de las personas mayores, se burlan de los ancianos, en fin, burla, y se va corrompiendo la buena costumbre. Se burlan de la suegra, chistes y todo. Y así el diablo ha ido corrompiendo. Qué delicado es esto, ¿eh? Es muy delicado. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Este versículo cambió mi vida. A veces en muchas conversaciones pues yo no participo. Y claro, pues te ven como el raro, como el exagerado, como el religioso. Sin embargo, te das cuenta de que muchas de las conversaciones no tienen ninguna... Bueno, aquí dice enseguida que, que no salgan palabras sucias, corrompidas de nuestra boca, y luego dice, sino la que sea buena, fíjate bien, para la necesaria edificación. O sea, dice, no hables palabras vanas, habla palabras buenas, porque las palabras buenas, las palabras limpias, las palabras santas, las palabras justas, van a edificar. O sea, van a bendecir a los que nos están escuchando. Eso es importante. Dice, a fin de dar gracia a los oyentes. A fin de dar gracia a los oyentes. O sea, cuando nosotros hablamos lo recto, lo de buen hombre, lo limpio, todo lo que le agrada al Señor, estamos bendiciendo a los que están escuchando nuestra conversación, y dice que les estamos dando gracia, de la gracia de Dios, de la gracia que Dios me ha dado a mí, de la gracia que Dios te ha dado a ti. Cuando tienes una buena conversación, cuando usas las palabras correctas para hablar con los demás,
les estamos dando la gracia de Dios. Eso es bello. Pero luego dice algo más que es bien impactante. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Padre amado, Padre amado. O sea, cuando nosotros criticamos, murmuramos, juzgamos, maldecimos, nos peleamos agresivamente, despectivamente con la gente, ¿verdad? Entonces estamos, atención, contristando al Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo que está en nosotros se pone triste, se contrista cuando nosotros no usamos bien las palabras. Entonces, estás en una conversación y de pronto empieza ahí el doble sentido, empiezan a murmurar del gobierno, empiezan a murmurar de otros pastores, de unos hermanos, en fin, y empieza todo aquello, ¿no? Empiezan a hablar que si el artista fulano de tal ya trae otra amante, ¿verdad? Pues ya lleva 20 y tantas, ahora con quién anda, no, pues que así, y empieza uno a participar de esas conversaciones de fornicación, de adulterio, de pecado. Cuando hacemos eso, el Espíritu Santo que está en nosotros se pone triste, porque estamos usando palabras sucias, palabras corrompidas, que no le agradan al Señor. Esto es tremendo, ¿eh? Esto es serio. Esto es serio, te recuerdo. Jesús, nuestro Señor, dijo, de toda palabra vana que salga de la boca de los hombres, le daréis cuenta en aquel día. O sea, sí, esto es tremendamente serio. Le vamos a dar cuentas al Señor de las palabras que salen de nuestra boca. Por eso es que, ay, Padre amado, ay, Señor, estamos advertidos, ¿eh? Estamos advertidos. Entonces, uno ve ahí en la red, por ejemplo, todas esas frases y palabras, ay, Dios mío, qué cosas. Y dichas por pueblo de Dios, por pueblo cristiano, ¿eh? Una serie allí de pleitos y dimes y diretes y cuestionamientos, ahí cuestionan a los pastores, cuestionan a la iglesia, bueno, en fin. ¿Para qué te explico de esto si tú lo ves ahí cada rato, verdad? Entonces, no, pongámosle un alto, no más. En lo que a mí respecta, pues sí, cuando empecé a conocer estas verdades bíblicas donde Dios nos advierte y Dios nos establece los límites, y esta palabra tocó mi corazón. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, para la necesaria edificación de los oyentes, a fin de darles gracia. Eso es bello. Pero cuando nomás estamos hablando pestes, wow, no edificamos. Muchas, miles y miles de conversaciones de cristianos no edifican. Hace unos días me tocó ver en un programa de televisión una entrevista por ahí, y en esa entrevista participa una hermana en Cristo, porque sí es hermana, pero es pastora incluso, o esposa de pastor, algo así, esposa de pastor. Y bueno, y la conversación era una conversación tan asquerosa, tan sucia, en verdad sucia, ¿eh? Otra vez, en verdad sucia, que si te lo digo, la conversación, ay, Señor amado, qué terrible conversación. Pero esta hermana en Cristo
participaba de esa conversación asintiendo, participaba aceptando aquella conversación tan sucia, y así ante las cámaras. Entonces, amados hermanos, amadas hermanas, esta es la voluntad del Señor, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. ¿No te parece maravilloso? Dios es santo. Nosotros tenemos que tener pensamientos santos, miradas santas, intenciones santas, acciones santas, palabras santas que edifiquen, palabras de amor, de fe, de paz, de bendición, palabras de alabanza, aleluya, palabras de unidad, palabras que sanan las heridas, palabras que transmiten esperanza y fe, palabras que llevan libertad, palabras que llevan poder en el nombre del Señor. Entonces, tú toma tu decisión, pero hay muchas conversaciones y muchas palabras que no deben estar en nuestros labios para no contristar al Espíritu Santo. Este versículo, en verdad, cambió mi vida.